Buenos días, buenas noches, buenas tardes. A todos aquellos que nos sintonizan, bueno, pues sean bienvenidos a Nube de Testigos y a la sección llamada Platicando con, donde nuestro objetivo es traer testimonios donde Jesús es el protagonista y contar con mencionar las maravillas que ha hecho el Señor Jesucristo en la vida de mis hermanos y de mis hermanas y cuál es el recorrido que han hecho ellos, no para vanagloria del humano, sino para vanagloria del Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy pues tenemos una invitada especial. Bueno, todas las transmisiones son especiales, pero el día de hoy es especial porque quizás ha sido en el momento y bajo la circunstancia adecuada que el Señor ha querido. Y pues para mí es un placer presentar a nuestra invitada, Gabriela Casco. Dios le bendiga, Gaby. Dios le bendiga, Cris. Gaby, como casi todo el mundo le dice, ¿no? Gaby es una ex miembro de la iglesia, o todavía es, digamos, siempre sigue siendo. Eh, Ya. pero bueno, eso es una hondureña que alguien se la llevó para Nicaragua, eh, se la robaron por ahí, como diría, pero que estuvimos durante mucho tiempo en la iglesia bajo el ministerio del hermano Melquisedec Casco, el papá de Gaby. Y bueno, ¿qué tal, Gaby? ¿Qué tal le ha tocado la cuarentena ya? Pues la verdad, todo bien, bastante bien, tratando de pues acercarnos al Señor en este tiempo, ¿verdad? Que pues uno sabe que ha cambiado de golpe y creo que no solamente aquí, sino a nivel mundial, pero gracias al Señor hemos sido bendecidos de muchas maneras, Cristian, y le damos honra y gloria al Señor por eso. Bastante bien, la verdad. Y bueno, y también disfrutando en una nueva etapa de la vida, ¿no? Algo totalmente diferente. Para los que Sí. no saben, Gaby se ha convertido en una madre, una mamá luchona, por decirlo así. Eh, y en esta cuarentena imagino que lo ha podido disfrutar a su bebé y estar, bueno, con Nilsson Sí. y disfrutar en familia, ¿no? Así es, Cristian, definitivamente pues una experiencia completamente nueva y la cual no cambiaría por absolutamente nada, ¿verdad? El hecho de ser mamá es algo gratificante, es algo que realmente me ha llenado muchísimo, ¿verdad? Y dándole gracias a Dios por la bendición que nos dio de tener a nuestro Samuel, como tanto habíamos soñado, y bueno, tratando de ser la mejor guía, pidiéndole sabiduría al Señor, porque definitivamente no es fácil saber de que está bajo mi responsabilidad, bajo la responsabilidad de mi esposo. Y no solamente eso, sino que pues es un alma, ¿verdad? Que también tiene que ser salva, principalmente. Amén. Amén. Una gran responsabilidad, pero también una gran bendición, ¿verdad? Para explorar otras áreas de la vida de cada una de las personas. Y para los que no conocen a Gabriela Casco, bueno, ella es esposa de mi hermano Nilson Romero, que también estuvo eh, en la última transmisión de la primera temporada de Platicando con. Si no han visto esa entrevista, pues los invito a ver su testimonio y cómo Jesús ha lidiado en su vida y ahora le toca pues a la parte femenina de la relación, a mi hermana Gabriela Casco. Y como les mencionaba, Gaby Casco pues actualmente se está congregando en Iglesia Tabernáculo Bíblico Restauración en Chinandega, Nicaragua. Eh, ¿Cómo se llama la colonia donde exactamente dónde están? La Vía 15 de Julio se llama el lugar. Ahí. Sí, en la Villa 15 de Julio. Y bueno, Gaby es una catracha que se mudó ahora a Nicaragua y bueno, por mucho tiempo se estuvo congregando aquí en Tegucigalpa, Honduras, como lo mencionaba al inicio, en el tabernáculo bíblico de aquí de Tegucigalpa. Y bueno, ¿para qué contarles un poquito? Para los que no lo conocen, Gaby ha sido músico, ha sido maestra, ha estado con los jóvenes. Creo que ha estado en muchas áreas de trabajo, Gaby. Creo que ha estado eh, al pie de la bandera, o sea, donde el Señor la llamaba, creo que ahí estaba Gaby. Gracias a Dios, sí, Cristian, así es como lo mencionaba. Lo más lindo de todo no solamente es que he estado como trabajando para el Señor, ¿verdad? Para su gloria,
sino que fui formada primero en la escuela dominical, ¿verdad? Luego en los músicos, luego en el coro. Y entonces ya una vez que ya estaba, ya era una muchacha que podía pues hacerme cargo de un ministerio así, entonces lo hice como fui directora del coro, de los músicos, fundé la Academia de Música CELA, fui maestra de escuela dominical también, colaboré también en el comité de jóvenes, ¿verdad? Y pues sí, así fue una gran bendición. No sabía, uno a veces no sabe por qué el Señor lo lleva a diferentes etapas, ¿verdad? Hasta que ya uno está casado y se ve que tiene que continuar con sirviéndole al Señor, ¿verdad? Entonces uno dice, qué increíble cómo Dios me capacitó, ¿verdad? Para seguirlo haciendo y lo hacemos de verdad que de corazón y para la honra y gloria del Señor, Cristian. Y cómo Dios nos va moldeando en cada, digamos, en cada parada que hacemos, ¿no? Yo a Gaby la conocí ahí en el comité de jóvenes. Gaby ya llevaba años, yo recién llegaba llegando, o sea, era un niño, yo recuerdo, creo que tenía como 16 años, 17 años. Gaby ya Claro. estaba ahí y empezamos a platicar. Y bueno, no me quiero extender mucho con esta introducción, sino que quiero, bueno, empezar un poquito la entrevista. Y bueno, ¿cuándo nace Gaby? ¿En qué hogar nace? ¿Cuántos hermanos? ¿Y quiénes son sus padres? Bien, nací el 5 de septiembre de 1987 en Tegucigalpa. Eh, Mi papá no pudo estar en mi nacimiento porque estaba casando al hermano César Lagos. Así que cada vez que ellos están de aniversario, también yo estoy de cumpleaños y ya lo perdoné por Qué eso. bueno. Y sí, nací pues el Señor quiso bendecirme de esa manera y crecí en una familia ministerial. Soy la menor de 4 hermanas y estoy en medio de 2 varones. Somos 6, 4 mujeres y 2 varones, ¿verdad? Y bueno, le doy gracias al Señor por eso. Mis padres, el hermano Melquisedec Casco y la hermana Berta de Casco. ¿Y cómo fue crecer, bueno, cómo fue su crecimiento, la niñez y la adolescencia en un hogar cristiano? ¿Qué recuerda de esa niñez? Bien, en realidad recuerdo que todo a lo que íbamos encaminados siempre era hacia el servicio del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mi papi estuvo muy interesado en que aprendiéramos música para poder servir en la iglesia. Entonces, recuerdo que a los 6 años me matricularon, fui a hacer audición o el examen de admisión, mejor dicho, a la Escuela Experimental de Niños para la Música y ahí comenzó, ¿verdad? Todo comencé a los 6 años en la escuela de música y ahí fue donde aprendí a tocar el violín. Yo recuerdo que todo, ¿verdad? Todo era dirigido hacia el servicio en la iglesia. Antes de que aprendiera violín, nos enseñaban flauta dulce para poder aprender a leer partitura. Y desde que comencé a tocar flauta dulce, entonces mis padres pues me dijeron que si quería tocar en la iglesia, que perfectamente podía. Así que comencé como a los 6, 7 años, si no más, sí, 7 años, tocando flauta en la iglesia, tocaba oído. Entonces me ponían un micrófono, recuerdo, y habían momentos en los que no sabía la nota que seguía. Entonces yo hacía como que estaba tocando, pero no estaba soplando, entonces no había sonido. Entonces los hermanos de grabación venían y subían y tocaban el micrófono, sí, pero sí está funcionando. Yo decía, es que no pueden saber que me equivoque porque me da pena, mejor no toco. Entonces, después, cuando ya aprendí a tocar el violín, entonces me involucré con el violín. Y fue una experiencia muy linda porque recuerdo que mi papá estaba tan interesado en que sirviéramos al Señor y en que nos formáramos en la parte musical, que durante la semana teníamos ensayos en la noche, mi papá se sentaba al piano y uno por uno nos iba enseñando las voces. Él leía partitura porque él había sido director de coro en la denominación de donde él venía, ¿verdad? Donde él salió.
Y yo recuerdo que él en el piano, tecla por tecla, iba cantando y nos iba enseñando la voz a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde esos comienzos, fue algo, un aprendizaje muy lindo porque nos poníamos alrededor del piano y luego entonces al escuchar las voces era como, wow, qué lindo, y mi papi tocando y leyendo la partitura, ¿verdad? Y cuando alguien se desafinaba o no era la voz que le habían enseñado, entonces entre todos, todavía recordamos eso, hacíamos unos ojos como decimos, si son balas me matás, ¿verdad? Experiencias, Cristian, que nunca voy a olvidar realmente, ¿verdad? Porque sí, el hecho de inculcar esa parte de amor a la música, pero con el objetivo de servir al Señor, hacía la diferencia, ¿verdad? Eso hacía la diferencia. Y bueno, luego, una vez involucrados en la iglesia, en el servicio al Señor, eh, crecí, llegué al colegio, ¿verdad? Y continué también mis estudios en el Conservatorio de Música. Y pues ahí se fueron ampliando más los conocimientos musicales, en las orquestas, en las bandas. Y de igual manera, ¿verdad? Siempre con el objetivo de servir al Señor. Creo que es importante y quiero hacer como una pequeña, no sé, una pequeña anotación quizás, que yo sé que hay padres que también ven esto y posteriormente también ven la transmisión, para que ellos vean cómo algo que quizás es parte de este mundo, ¿no? El aprender un instrumento lo pueden direccionar al servicio del Señor y cómo un joven, como un niño puede crecer sirviendo al Señor desde una tribuna tan pequeña, pero que se va formando y va creciendo y con el apoyo del Señor puede llegar a convertirse en un adorador en espíritu y en verdad. Entonces es como una pequeña reflexión, porque, bueno, ¿quién lo diría? Al hermano Melco sentarse con todos sus hijos allí y tener la paciencia, ¿no? El hermano Melco tiene mucha paciencia, eso lo sabemos, pero estar ahí con todos y darle ese tiempo también, dedicarles ese tiempo, porque de igual forma compartían un tiempo de padre e hijos, ¿no? Eh, Así es. ¿Cómo fue su adolescencia, Gaby? Bueno, toda su vida relacionada con el Señor Jesucristo, pero en la parte espiritual, ¿cómo fue crecer dentro de una iglesia? Pues en realidad, Cristian, fue una bendición, pero también quiero recalcar que fue bastante difícil el hecho de siempre tener muchas visitas en la casa, por ejemplo, nos quitaba para mí, ¿verdad? Para mi percepción, el tiempo como íntimo de familia, ¿verdad? Porque a veces era como, bueno, nos reunimos todos y vamos a la mesa y de repente pues no sabíamos y venían hasta 10 hermanos, ¿verdad? Que en aquel tiempo, ahora creo que ha cambiado un poco, en aquel tiempo cuando yo estaba pequeña, nadie avisaba nada que iba a llegar, solamente llegaban y Dios les bendiga y todo el mundo a hacer espacio en las mesas, ¿verdad? Para, para que todos pues compartiéramos. Aunque era una bendición y eso nos ayudó pues en la sociabilidad, de poder platicar, de poder compartir, de no tener pena, también siento, ¿verdad? También que llevamos cierta carga al momento como de estar solamente en familia, que es muy importante, ¿verdad? La intimidad meramente familiar. Entonces, esa parte sí fue bastante difícil, como también el hecho de recordar que habían momentos en los que pasaban 3 días o 2 días y yo no miraba a mi papá, por ejemplo, ¿verdad? Porque llegaba de la escuela y él no estaba y luego antes las reuniones de síndicos, de diáconos, podían durar hasta la 1 de la madrugada. No siempre, pero habían ocasiones. Entonces era como cuando él llegaba a la casa yo estaba dormida y cuando yo me iba a la escuela él todavía estaba descansando para luego continuar ese día en el ministerio. Y, y así pasaban hasta 2 días, 3 días que no lo miraba, ¿verdad? Entonces, siempre como la figura constante fue mi mami, ¿verdad? La figura que siempre estuvo todos los días y pendiente y tratando de llevarnos, ¿verdad? Pues siempre fue mi mami y nosotros tuvimos que comprender el hecho de que teníamos que compartir a nuestro papá con el ministerio. Y pues de hecho,
todos, como dicen, todas las cabezas son diferentes. Y en mi caso, pues hablo personal, no hablo de mis hermanos, en mi caso, no sé por qué, siento que lo logré tomar como algo que sí me hizo falta, pero logré salir adelante. Era como, sí, logré asimilar muy bien que mi papá estaba ocupado, ¿verdad? Y creo que me ayudó y atesoro mucho eso cuando por primera vez viajé a Estados Unidos con mi papá, solo los dos, porque me sentía como, ¡ah! Tengo a mi papá para mí y tengo todo este tiempo de viaje para platicar y se me venían a la mente como, ¿qué le puedo preguntar a mi papi? ¿Y qué le puedo decir? ¿Y qué, verdad? No porque antes no lo hiciera, sino porque sabía que siempre él estaba ocupado. Entonces, fue algo muy lindo, Cristian, pero a la vez bastante duro cuando, por ejemplo, él llegaba a la casa preocupado o cabizbajo y nosotros no sabíamos por qué, ¿verdad? Y su respuesta era como, yo no les puedo compartir estas cosas, yo no les puedo contar, yo no les puedo decir. Entonces era como cargarse con el hecho de que mi papá está en agonía en su interior, pero yo no sé por qué y no sé cómo ayudarle. Entonces sí, ese tipo de cosas fueron bastante complicadas, de verdad que sí. Y hasta cierto punto, creo que por eso, cuando yo tenía 12 años, yo dije, con un pastor no me caso, jamás. Bueno, la vida da vueltas, a Totalmente, veces, a veces uno escupe para arriba. sí, eh, para qué lo va a decir? Creo que ese tema lo vamos a estar tocando más adelante, ¿no? Para los que solamente no, menciono para que pues se puedan tener como una idea, ¿verdad? Que sí es una bendición porque todo el mundo dice, ay, qué lindo, es una familia ministerial, sí es verdad, pero hay una parte bien dura, que la parte de exigencia, como los hijos del pastor tienen que ser perfectos y no se pueden equivocar, tienen que ser un ejemplo, entonces es una carga tan fuerte que se pone sobre los hijos del pastor como si realmente no fueran humanos o no tuvieran luchas, ¿verdad? sí, Pero gracias. justamente eso, bueno, perdón, Gaby, justamente eso quiero hacer un énfasis de que a veces todos los ojos están sobre la familia pastoral y se nos olvida que ellos son humanos, que tienen fallas, que tienen luchas y que Es, tienen una gran presión que la verdad que como parte de un ministerio y como miembros de una iglesia lo que tenemos que hacer es orar por ellos y no estar presionándolos, no hacer críticas, no juzgar porque así como yo tengo luchas, como yo tengo pruebas, como yo tengo tentaciones, estas personas también, y creo que aún más, porque están en el ojo del huracán, pues. así es, definitivamente, Cristian. Y bueno, es como pienso, el llamado pues principal y el que está a la cabeza de todo pues es el pastor. Y a veces la gente le cuesta comprender que los hijos llevamos un proceso, ¿verdad? No estamos al nivel del pastor, no somos el pastor, sino que estamos en un proceso de aprendizaje, así como un niño. Así también hay niños espirituales. Ujú. Y la gente a veces quiere pues que uno tenga el mismo nivel espiritual del pastor y no es posible. Ahora, no me quejo, sino que lo tomo como un aprendizaje, ¿verdad? Y comprendo de por qué pasé muchas cosas, ¿verdad? Que ahora pues tengo que emplearlas, en este caso que ya tengo un hijo, ¿verdad? Creo que la experiencia que obtuve va a ser de bendición para Samuel. No, y creo que es una realidad que, bueno, que hay que compartir con nuestros hermanos, pues, porque a veces hacemos las cosas de manera inconsciente Ujú. y lo hacemos sin querer, pero bueno, más adelante vamos a abordar un poco. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue su experiencia personal con Dios? O si hay alguna experiencia en particular eh, que el Señor ha tratado en su vida y cómo ha lidiado incluso usted con los problemas espirituales que diariamente afrontamos nosotros como cristianos. Sí, bueno, crecí yendo a campamentos desde el primer campamento que se hizo en el bíblico. Entonces eso me motivó muchísimo, ¿verdad? Porque yo quería como ser una joven llena del Espíritu Santo
y escuchaba aquello desde pequeña, el Espíritu Santo y la rellenura y todo eso. Entonces, pero yo quería como ver al Espíritu Santo y que me dijera, yo soy el Espíritu Santo y te voy a abrazar, o sea, algo como palpable. Entonces, ahí es donde comienza a trabajar la fe, ¿verdad? A creer realmente que tenemos el Espíritu Santo. Pero entonces yo comencé, Cristian, a orar, ¿verdad? Al Señor. Uno comete errores, eh, a veces entra en situaciones que realmente no debería. Y yo pienso que si no hubiese sido así, de esa manera, yo podría decir, ah, bueno, entonces mi vida fue perfecta, porque no cometí esos errores. El hecho de nunca haberme descarriado no significa que no cometí errores, no significa que no tuve que luchar con cosas en mi interior, ¿verdad? Lo que pasa es que no todos somos tan expresivos a veces, y yo me considero una persona como que sí tengo muchísimos amigos, pero no comparto mi vida íntima de repente, ¿verdad? Con todos. Pero sí, Cristian, realmente tuve batallas bastante fuertes, ¿verdad? También hubieron momentos en los que me quise ir de la iglesia. Hubieron momentos en los que dije, bueno, realmente pues Dios llamó a mi papi, no a mí. Y yo soy otra persona y yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Claro, tampoco nunca fui así como full rebelde, ¿verdad? Porque también tengo que ser sincera. Tampoco fui así como que demasiado rebelde, pero siempre fui sujeta, Cristian, porque mis papás me inculcaron temor al Señor. Entonces, ellos confiaron mucho, mucho, mucho en mí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar a diferentes países con los grupos de música y ellos confiaban plenamente en que todo iba a estar bien. Incluso una vez trabajando pues en la Orquesta Filarmónica de Honduras, eh, la mayoría pues eran personas, digo la mayoría porque no eran todos, pero sí la mayoría personas ya adultas y personas con vicios de beber, de fumar, etcétera. Y gracias a Dios me respetaron muchísimo, me respetaron mucho y mis papás confiaron. Y pienso que eso para mí fue como volver nuevamente a nacer, el hecho de sentir, wow, mis papás están confiando en que yo vaya sola, por ejemplo, hasta Guatemala. Están confiando que yo viaje sola con un grupo de personas que ellos no conocen y me están dando la confianza de hacerlo. Entonces, en este momento, yo tengo que realmente comportarme como una cristiana. Cuando me quería sentir como, no, la verdad es que ya no voy a ir o así, ¿verdad? O querer tomar esa oportunidad como, este es un escape, ¿verdad? Voy a estar en otro país, mis papás no están. No, era como el temor a Dios. Y ese temor que no era miedo, sino ese temor de que si usted algún día se aleja del Señor, no dude que el Señor va a poner su mano porque usted es hija de Dios y usted tiene que servir al Señor. Entonces, ese temor principalmente de mi mamá diario, ¿verdad? El hecho de que mi mamá no era de las personas que, ¿con quién anda Gabriela? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Sino que solamente me llamaba una vez y me decía, Gaby, no me gusta tal compañera, por ejemplo. Yo le decía, está bien, mami, está bien. Pero esa no fue realmente mi lucha, Cristian, sino eh, a veces cuando uno está en las universidades, usted sabe, la forma de vestir, por ejemplo, es como, ¿por qué no te pones pantalones? ¿Por qué no te maquillas? ¿Por qué no? A veces es como difícil estar explicando a toda una universidad por qué uno se viste de esa manera. Entonces yo decidí que los que quisieran ser mis amigos, siendo como era yo, entonces yo iba a ser líder del grupo. Si no querían, entonces que se fueran. De esa manera, entonces yo guiaba a mi grupo, ¿verdad? De esa manera yo tenía amigos con los cuales éramos tan apegados que era como, Gaby, ¿qué te parece si vamos a tal lado? ¿Vamos a tomar un café? ¿O qué estás haciendo ahorita? ¿O esto, o lo otro? ¿Tenés clases? O en lugar de que siempre ellos me arrastraran, era como, había un respeto y primero preguntaban si les podía acompañar o si yo quería ir con ellos. Incluso hubieron momentos en los que me decían, no, es que si no va Gaby, no.
Entonces allí yo dije, ah, entonces yo soy la líder del grupo. Entonces las cosas están bien, porque ellos ya aceptaron el hecho como yo me he visto, como yo soy, y no lo voy a cambiar. Porque vivimos en un mundo en el que todos te aceptan, pero cuando te ven vestido de cierta manera, entonces ya no. Entonces comienzan las preguntas, pero gracias a Dios, Cristian, sí tuve problemas con muchos licenciados, burlas incluso, ¿verdad? Momentos en los que pensé, ya no voy a continuar en la carrera, porque nunca se habían reído de mí, y peor un licenciado, ¿verdad? Y estos amigos de los cuales me admiraban, estos amigos fueron los que más bien me apoyaron y dijeron, no, Gaby, ¿cómo es posible? Si nosotros te conocemos bien. No, hombre, por esas cosas no. O sea, no eran jóvenes cristianos, sino eran jóvenes que por el testimonio que gracias al Señor yo había dado en la universidad, era como apoyo total, ¿verdad? No importa que se rían de vos, nosotros vamos a estar con vos, no le hagas caso, obvialo, a vos no te interesa, vos continúa, ¿cómo te pones a creer que no vamos a reportar a este licenciado? Entonces, en esa parte sí fue bastante, me sentí bastante apoyada y me di cuenta que si nosotros somos los líderes, entonces difícilmente va a venir otro o dentro del grupo a querer, como dicen, serruchar el piso. Si lo quieren hacer, sencillamente se van. Sí, y hay algo bueno, siempre lo digo, no sé si hay jóvenes viéndonos, pero hay algo que es necesario entender, que nosotros no debemos de cambiar por ellos o de amoldarnos a ellos y a sus creencias, a sus criterios o a sus formas de divertirse solo para Es que nos correcto. acepten. Al contrario, debemos de pararnos por lo que realmente creemos y presentar, pues, y entiendo eso porque la verdad lo he escuchado en varias mujeres cuando dicen, me he cansado de explicarle al mundo entero por qué me he visto así. Y creo que llega a ser cansado, porque a mí me ha tocado, pero desde otra perspectiva, me ha tocado desde la perspectiva de, no, yo no bebo, yo no fumo, ¿y por qué? Y empieza, y es a todo el mundo que hay que explicarlo y se vuelve estresante, la verdad. Entonces, comparto ese sentimiento. Una pregunta, Gaby, ¿qué carrera estudió y en qué universidad? Estudié arte en la Universidad Pedagógica. Como era una carrera de humanidades, teníamos pues obviamente que tener mucho contacto, ¿verdad? Con otras carreras, visitar, estaba en el grupo de orquesta de la universidad. Eh, con ese grupo volvimos a viajar nuevamente a Guatemala a un festival internacional de las artes y, y de igual manera, o sea, era como yo voy con mi manera de vestir y sí hay algo, Cristian, bien importante. Para que un joven pueda ser líder, debe ser responsable. Usted no puede pretender que las demás personas lo vean a usted como un joven ejemplar si usted es irresponsable en sus clases. Dice la Biblia que si hacemos las cosas para los hombres, hagámoslas como para Dios. Y hay personas que se agarran de eso, como mírenla cómo se viste, de remate irresponsable, y comienzan y comienzan y comienzan. Pero si uno no da lugar a que esas cosas broten, entonces usted tiene de dónde agarrar si el Señor lo respalda. Pero si es una persona irresponsable, incluso el Señor pienso como, qué barbaridad, ¿verdad? Este hijo mío, ¿cómo me ha salido de tortuga? Porque creo que como hijos de Dios, Cristian, tenemos que ser rectos en todo, absolutamente en todo. Entonces, yo recuerdo que a mí me invitaron para la orquesta a tocar oboe y recuerdo que a mí siempre la gente me decía, wow, qué lindo talento, y se acercaban a mí por eso. Pero después de eso, entonces venía, ¿y por qué se viste así? Y usted no, esto y lo otro. Entonces, a pesar de todo eso, Cristian, recibí muchísimo respeto, gracias al Señor, mucho, mucho respeto. Y eso es como quiero dejarlo recalcado, ¿verdad? Esfuércese por ser el mejor o la mejor de todo el aula, porque es posible, como hijos de Dios, somos cabeza y no cola. Es posible brillar en su trabajo, ser la mejor en su trabajo, hacer como que ese licenciado que está ahí enfrente
le va a rendir cuentas a Dios. Entonces usted tiene por fuerza que ser la mejor y el mejor. Entonces, bueno, eso quería recalcar, ¿verdad? Me encanta la verdad, porque a veces pensamos que como es para alguien, para otra persona, no debemos de hacerlo. Y Es, al contrario, debemos de hacer nuestro mayor esfuerzo, eh, porque como lo menciona, nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, y Dios a través de Jesús nos mostró que era alguien dedicado, alguien no solo es, a las cosas de la oración, sino en todo aspecto. en todo, Entonces sí, nosotros debemos de hacer eso. es correcto, así es. Eh, Gaby, ¿qué ha sido lo más difícil que ha pasado como cristiano? Bueno, lo más difícil, Cristian, es descansar en el Señor. Eso. Porque hay que tener mucho cuidado, creo yo, cuando uno dice, Señor, que sea tu voluntad. Como decimos en Honduras, agárrese, porque lo que viene no es fácil, ¿verdad? Y eso creo que ha sido lo más difícil para mí como cristiana. El Señor me ha pasado por muchas situaciones, el Señor me ha pasado por muchos procesos en los cuales yo creía como todos mis planes van bien, toda la dirección que llevo va excelente, pero no le había consultado realmente al Señor y si lo había hecho, era como, estoy orando por esto, pero Señor, yo lo que quiero es esto. Y esa es la diferencia, como es difícil poder decir, Señor, te entrego esto en tus manos y sea lo que sea que pase, esa es tu voluntad. Cristian, eso es lo más difícil, porque en mí se cumplió, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo tenía planes de viajar a Estados Unidos para una maestría, creo que muchos se dieron cuenta. Y el Señor fue así como, no sé ni cómo, dio vuelta por completo los planes en los que ya estaba aceptada por la universidad, tenía la mitad de la beca y comencé a buscar la otra mitad. Yo decía, wow, qué increíble, voy a poder estar en una orquesta. Y mi plan principal, sinceramente, era como, voy a viajar por todo el mundo con orquesta, eso es fenomenal. Mi papá sí él me decía, Gaby, me preocupan los momentos de las tormentas fuertes de invierno porque no te vas a poder congregar. Y luego si vivís en el campus de la universidad como se tiene que hacer, vas a vivir con compañeras que quizás van a fumar, van a beber porque lo ven normal. ¿Cómo te vas a sentir? Entonces yo siempre decía, bueno, yo las puedo evangelizar, papi. Yo las puedo traer al Señor. Yo aquí, yo allá, porque yo realmente anhelaba. Ese era mi sueño. Gaby, Y el, quiero hacer una anotación porque yo recuerdo ese momento cuando Gaby, creo que lo de la beca, si mal no recuerdo, fue que usted estuvo en un campamento y a través de un profesor que consiguió la media beca. Yo, la verdad que a mí me sorprendió realmente porque yo esperaba ver a Gaby en Estados Unidos, o al menos eso era la última plática, pero después la vi en otro lado, que bueno, ya creo que nos va a comentar esa parte, pero sí, yo también me sorprendí, la verdad. Sí, bueno, de hecho viajé y estuve hablando con los profesores en la universidad y fue así como, ok, se inician clases en enero. Y yo estaba ya en septiembre. Y yo dije, ¿en serio? ¿Se inician clases en enero? Entonces, pero inmediatamente comencé a pensar, ok, tengo visa de turista, no visa de estudiante. Tengo que regresar al país y hacer todo esto y lo voy a poder hacer en tan poco tiempo. Era como que había algo que no cuadraba mucho. En ese año, Cristian, yo le oré al Señor y le dije, Señor, si no es tu voluntad, entonces dame otra opción. Pero yo no quería dejar eso. Entonces recuerdo que Karen, mi hermana, comenzó a averiguar en Costa Rica, ¿verdad? En las universidades, eh, para ver si yo podía ir a estudiar allá. Entonces ella me decía, Gaby, venite para acá, venite para acá, venite para acá, tita, mira, aquí tengo todo y te voy a llevar a la universidad y todo. Pero yo le decía, sí, sí, está bien, pero yo realmente quería estar en lo que era mi sueño. Y aquí quiero recalcar un punto. Yo nunca pensé como voy a servir al Señor con esto, en ningún momento. Yo solamente dije, wow, voy a viajar por el mundo en las orquestas. Qué increíble, o sea, era como, fui aceptada
en una universidad porque realmente soy buena y comenzó mi mente. Qué increíble, me mandaron a felicitar y ya me mandaron una carta, porque sí, Cristian, todo eso sucedió. Me mandaron una carta felicitándome por ser parte de la sección de oboe de la universidad, de la orquesta de la universidad. O sea, sentí como que el Señor me dejó que me elevara y me elevara y me elevara y me elevara y me elevara. Y yo seguía orando que fuera tu voluntad, siempre. Pero que sea tu voluntad, Señor. Pero que sea tu voluntad. Porque mi mami siempre me decía, Gaby, me preocupa el hecho de que no pensé en congregarte o algo. Y decía, no, mami, sí me voy a congregar. Entonces, bueno, al final, Cristian, porque sí es bastante largo, recuerdo que yo escribí y les dije, ok, ya tengo la mitad de la beca y no, ustedes saben que apliqué a muchísimas fundaciones y no fue posible la otra mitad de la beca. ¿Qué opciones me dan? Entonces dijeron, nunca nos ha pasado, pero resulta que nosotros teníamos pensado que ya estaba todo listo. O sea, el doctor Wong, que era el encargado, un señor de Japón, él tenía entendido que la señora que llevaba todo mi registro y mi carpeta ya tenía todo, porque como hasta yo anduve en la universidad, ellos me vieron y dijeron bienvenida. Cristian, me presentaron como la nueva estudiante de la maestría de oboe. O sea, así de fuerte fue para mí lo duro. Entonces, los estudiantes de la universidad, me acuerdo que después del concierto me felicitaron como, wow, una nueva estudiante internacional, felicidades y todo. Cuando yo recibo la carta en diciembre que no va a ser posible, que no va a ser posible porque no tengo la otra mitad de la beca y que ha habido un error, que tengo que volver nuevamente a iniciar todo. Es como se vino todo abajo, todo abajo así. Entonces fue como bastante complicado, Cristian, sí, le voy a decir bastante complicado porque sentí como que el Señor, o sea, como que me agarró y me dijo, no, no es ahí, me dio vuelta. Pero como yo había orado que fuera la voluntad del Señor y que en enero, entonces yo me movería a Costa Rica, así lo hice. Pero no fue fácil. Cuando estaba en la maestría, yo recuerdo que las primeras clases yo me salía a llorar al baño. Y yo decía, no, yo no era eso lo que yo quería. Yo era tocar, era estar o sea, era como demasiado difícil soltarlo. Entonces, con el paso de los años, me di cuenta que eso era más importante que Dios para mí. Y que por eso Dios me lo quitó, porque el Señor no iba a confiar en darme algo que me iba a hacer perder mi salvación. Fue duro, Cristian, demasiado duro. Fue algo, si a mí me dijeran, Gabriela, ¿qué es lo peor que has sufrido? Es eso, como decir, ok, mi sueño ya no. Señor, entonces, ¿qué quieres que haga? Entonces, Wow, wow. ¿Para qué? No, yo me imagino estar en esa posición de que, digámoslo, a veces como humanos nos decimos el destino me está llamando aquí y me está mostrando todo, se está moviendo para que vaya aquí, pero Dios no quiere. Y ahí es cuando nosotros debemos de entender que nuestros caminos no son sus caminos, que sus pensamientos son más altos. Y quiero recalcar cómo inició este relato. Saber descansar en la voluntad del Señor. Qué difícil es. A veces, como totalmente, lo mencionaba, lo decimos así, pero que sea tu voluntad, pero lo decimos que sea tu voluntad, pero yo quiero esto, Señor. Y no, ahí es perder el control de todo y darle todo el control al Señor. Y que total, sea lo que venga, si es un sí o un no, aceptarlo. es Entonces correcto, sí, me imagino todos los pensamientos, ¿no? Que se ocurrieron y todo ese proceso que me imagino que fue muy difícil. bastante. Eh, Se fue a estudiar a Costa Rica. En Costa Rica no estudió nada relacionado con la música, si no me equivoco. Totalmente diferente, porque yo dije, lo voy a dejar, lo voy a soltar, porque no puedo. Y dije, si me escriben de la universidad, estando ya en la maestría, le voy a decir que no. Como molesta, pero a la vez como, no. A la vez decía, pero si hay oportunidad, me puedo ir. Justamente el Señor me probó también en eso. Y yo comencé a estudiar en la universidad en enero y en marzo me estaba escribiendo nuevamente el doctor Wong para decirme de que ellos podían ver la manera de poderme ayudar. Wow. Wow.
Ese doctor Wong era un títere para Satanás, ¿no? Sí, fue algo bien duro, Cristian, porque yo dije, no, definitivamente no, no, no se va a poder. Y bueno, le escribí dándole gracias, ¿verdad? Porque dije, definitivamente no es la voluntad de Dios. Cualquiera puede decir, qué barbaridad, pero se tiró para atrás. Bueno, es que era una por otra. O sea, él podía decir, le vamos a ayudar, pero si las cosas no salían nuevamente, era como otra vez caer en algo que yo había dicho ya no más, porque me ha dolido demasiado soltar la parte musical. Como le digo, no para el servicio de Dios, sino para un servicio secular, pues, ¿verdad? Yo no había comprendido realmente cuál era mi llamado y le preguntaba al Señor por qué, ¿verdad? Entonces, la Gaby, respuesta en retrospectiva, ¿usted puede decir que tomó la decisión correcta? es sí, Cristian, sí, sí la tomé, sí Qué la bueno, tomé. qué bueno. Sí, Por muy difícil que sea, ¿no? Estar en esa posición, a veces tenemos que dejar ir todo, eh, con tal de agradar al Señor y de seguir su perfecta voluntad. así es, Eh, Cristian. Le pregunto, Gaby, para ir avanzando, em, ¿qué ha sido lo más difícil que ha pasado, pero ahora como una mujer cristiana? Bueno, el hecho, Cristian, pienso que me ha tocado luchar con diferentes pensamientos acerca de, por ejemplo, que la mujer no puede tener éxito ni servirle al Señor afuera, sino yo entiendo qué es la sumisión, yo entiendo qué es lo que el Señor nos llama a las mujeres, ¿verdad? A hacer, pero no todos comprenden. Entonces, esa ha sido una parte no complicada tal vez, porque mi papá siempre nos enseñó que si teníamos paz delante del Señor, pues eso era suficiente, ¿verdad? Y siempre comportándonos de la manera adecuada. Entonces, como mencioné al principio, nosotras podemos tener realmente delante del Señor, eh, el Señor nos da la capacidad para poder brillar afuera, ¿verdad? En un mundo donde no podemos esconder la luz debajo del almud, porque eso es bien fácil, ¿verdad? Eso es muy fácil. Pero eso fue realmente, me tiene un poco desconcentrada el llanto de Samuel, por eso trato No, como de, no lo sé, lo escuchamos por ahí. Ya vamos igual por las últimas preguntas, unas preguntas más rápidas. ¿Tiene algún versículo favorito de la Biblia? sí, de hecho, sí, Cristian, es en Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Realmente me siento muy identificada. Se explica solo, yo creo, con todo lo que hemos hablado, se explica solo. Sí, totalmente, definitivamente que sí. Eh, Este, ajá. no, si quiere añadir algo. Sí, no, definitivamente muchas veces nosotros pensamos que eh, lo que pedimos está bien y no nos damos cuenta que estamos totalmente lejos de la voluntad del Señor. Eh, ¿Tiene, bueno, algún personaje de la Biblia con el que se identifica? Con Pablo, porque Pablo, el Señor lo capacitó. Luego él hizo las cosas a un lado, ¿verdad? Por el Señor, pero Dios siempre necesitó de lo que él había aprendido para hacer de bendición a otros. Entonces, cierto, soy la esposa de un pastor, tengo una maestría, pero eso no significa que Dios no puede usar eso ya en sus manos para poder ser de bendición a otros. Amén, me encanta la respuesta. Em, a ver, y quiero ir haciendo las últimas preguntas y lo digo para los que nos están sintonizando, para que puedan escribir un mensaje y bueno, y dejarle amor a Gaby por el testimonio que nos ha comentado. Una de las últimas preguntas es, ¿cómo visualiza la mujer virtuosa de la que se habla en Proverbios 31? Bueno, es algo personal, ¿verdad? Es una mujer realmente modelo, ¿verdad? Es el modelo, creo, a seguir, pero eh, eh, sí me llama la atención, Cristian, que eh, al final comienza dándole la mujer virtuosa, todo lo que ella
sus dones, sus talentos, es una mujer increíble. Pero al final cierra el versículo, casi en el último, diciendo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, para mí, puedo tener muchos dones, muchos talentos, pero si no los someto al Señor, lo que voy a tener son problemas, ¿verdad? Porque la Biblia es clara y dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esta es una mujer que vende, que tiene, dice que está pendiente de su familia, que su familia no aguanta frío, que su esposo está orgulloso de ella, que se sienta a la puerta, que hace comercio con los mercaderes, que está pendiente lo voy a decir parafraseado, de sus finanzas o de sus negocios. O sea, es una mujer lista, pero si no teme a Jehová, entonces no sería una mujer virtuosa. Porque el final de esto es que la mujer que teme al Señor realmente es alabada por esos dones que el Señor le dio. Porque muchas personas pueden tener dones, pero si no están bajo la cobertura del Señor, no pueden ser alabados, porque de fijo van a traer problemas. Entonces, Excelente, esa es mi percepción de la mujer excelente. virtuosa. Bueno, como saben y lo hemos mencionado durante la entrevista, Gaby, bueno, nació bajo un papá que es pastor y la siguiente pregunta va relacionada a esto. ¿Cómo fue crecer como una hija de un pastor? ¿Qué ventajas o qué desventajas? Y quizás hay jóvenes que nos están viendo que son hijos de pastores o hijos de un diácono, que tienen un cargo y como lo mencionábamos, a veces ellos son presionados a ser perfectos o a actuar como robot. ¿Cómo fue su experiencia? Pues pienso que fue una bendición, Cristian, eh, el hecho de poder, por ejemplo, viajar y darme cuenta del testimonio de que mi papá ha dejado en los diferentes lugares. Sé que no es perfecto, pero sé que le tienen mucho aprecio. Entonces el hecho de decir, es hija del hermano Melco, entonces es una cobertura de bendición, ¿verdad? Que he sabido pues experimentar a través del tiempo. Y definitivamente pues ha sido una bendición, como lo mencioné. También fue difícil, Cristian, por lo pues ya mencionado, pero pienso que de igual manera, si el Señor no hubiese pensado en que yo fuera hija de Melquisedec Casco, él igual hubiera tenido cuidado de mi alma, ¿verdad? Porque hay algo bien importante, Cristian, y es de que, digamos, yo nací en una familia ministerial, crecí, ahora soy esposa de un pastor, y qué fácil podría personificar el ser una verdadera cristiana, y qué fácil podría caer en el error de decir, tengo el Espíritu Santo porque sé cómo copiarlo, porque sé cómo comportarme, porque aprendí. Y yo digo que una verdadera hija de Dios realmente tiene que someterse y darse cuenta de que los errores que se cometen y las situaciones por las que pasan realmente son las que moldean la vida, ¿verdad?, de uno. Como le mencioné al principio, Cristian, pues no considero que he tenido una vida perfecta, intachable, porque entonces la sangre del Señor Jesucristo no hubiese sido para mí. Y si no hubiese pasado eso, entonces me hubiera considerado como la perfecta, como le había mencionado. Pero el hecho de cometer estos errores, me di cuenta que necesitaba ser salva. Que el hecho de haber nacido en una familia ministerial, perdón, no me daba derecho al Espíritu Santo. Y aún más, le oro al Señor y le digo, Señor, limpia mi corazón de en algún momento personificar que estoy bien cuando en mi corazón guarde cosas. Porque lo más duro no es una persona, siempre lo he dicho, no es duro que una persona, y no, lo más triste no es que una persona demuestre cuál es su debilidad. Lo más terrible y lo más triste es una persona que guarda en su corazón cosas y por fuera aparente que es otra persona. Para mí eso es doloroso, porque el que muestra lo que es sincero, Ujú. pero el que no
realmente pienso, Dios lo aborrece y con justa razón. Porque definitivamente, Cristian, el Señor nos manda a ser limpios de corazón. Y para poder ser limpios de corazón, se pasa por procesos. No es fácil, se pasan procesos. Y pienso que el Señor ha tenido misericordia de mí y en su gracia infinita pues me ha bendecido con una hermosa familia y esto lo siento como un premio, ¿verdad? Después de decir jamás me casaría con un pastor, ahora que sí entiendo los preceptos del Señor y para qué fui llamada, digo, gracias Señor, eso es una bendición. No, y fue parte del plan perfecto del Señor, ¿no? El que Claro. haya crecido en una familia de pastor y ahora ser la esposa de un pastor. Bueno, eh, la vida da vueltas, no las entendemos, pero debemos de confiar en que el Señor tiene control de todo, ¿no? Es Eh, correcto. quiero añadir una pregunta, pero antes eh, quiero poner en contexto y va a ser la última pregunta. Como Gaby lo mencionó en una pequeña parte, ella, bueno, fue directora bueno, y fundadora de la Academia Selah, una academia, bueno, de parte de la iglesia donde ofrecían los servicios de tutorías a hermanos para aprender un instrumento. También, no lo ha mencionado Gaby, pero lo quiero mencionar, hubo una etapa donde estuvo grabando un disco, sacó un disco, Ah, sí. eh, para el Señor, ¿no? Fue un disco para el Señor. Y digamos que en la parte musical ha tenido bastante éxito y en la parte, eh, ¿cómo decirlo? En el desarrollo personal, creo que ha sido una persona que ha disfrutado, ¿no? Los dones que el Señor les ha dado. Eh, creo que tengo un poco mal de señal, a ver si me escucha Gaby. Sí, se escuchó un poco entrecortado, pero ya, está bien. Ok, que ha podido desarrollar diferentes talentos, ¿no? Em, ¿Qué consejo le daría a una joven o a un joven que está en la misma posición, que tiene muchos talentos, pero que a veces no, nos enfrentamos con esa disyuntiva, o dárselos al Señor o dárselos al mundo? Usted perfectamente pudo haber sido directora de un colegio secular, y lo fue, pero también fue directora de algo para el Señor. Entonces, cómo no ignorar que podemos utilizar este desarrollo personal en las cosas del Señor? Yo comprendo, Cristian, perfectamente, digamos, a un joven que sea profesional y luego que quiera desarrollar ese profesionalismo dentro de la iglesia, ¿verdad? No siempre se puede, ¿verdad? No siempre se puede, hay algunas limitantes. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente no todo lo que nos enseñan afuera, ¿verdad? Lo podemos emplear adentro de la congregación. Eh, la música es un tema bastante delicado, ¿verdad? Muy delicado, porque a través de la música suceden dos cosas. O formamos una atmósfera donde baje la gloria chiquina del Señor, donde incluso a través de la música vemos en la Biblia que salían espíritus, o lo contrario, ¿verdad? Hacemos música para hacer una atmósfera diabólica, una atmósfera que no está bien, una atmósfera que si hay un enfermo no va a haber sanidad, ¿verdad? Es un punto muy sensible, muy delicado dentro de la iglesia. Y, y, si nosotros vemos a través de la Biblia, los levitas no eran cualquier músico, porque una cosa es la música, pero dentro de la iglesia tenemos que conectar música y cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor, ¿verdad? Eso es algo muy importante, porque en lo secular usted se defiende y usted es una estrella con su talento. Eso es todo. Pero delante del Señor usted tiene que dar cuentas de cómo está su vida. Entonces, he ahí el detalle, ahí está la diferencia. Y yo digo, Cristian, se puede servir al Señor, eh, pero siempre y cuando los grupos en los que uno esté tocando, uno sepa que no está siendo contaminado, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, sí muchas veces me sentía mal, porque, por ejemplo, a ambos lados míos tenía eh, músicos que estaban erutando, por ejemplo, el guaro, que estaban con olor a cigarro, que hablaban palabras soeces,
Y era un ambiente tan difícil, tan duro, que muchas veces me pregunté, Señor, ¿realmente es tu voluntad? Porque sí me sentía, había algo dentro de mí que me hacía sentir incómoda. Y yo pienso, esa es la diferencia, como si sabes que te sentís como incómodo o incómoda, entonces comenzar a orar y decirle, Señor, realmente estoy en el lugar indicado, porque estamos en el mundo, no somos del mundo, y cualquiera puede decir, bueno, en todos los trabajos van a pasar cosas así. El punto es de que yo medía la atmósfera, no que tanto había bebido este o el otro, sino la atmósfera que hasta cierto punto podía contaminarme también a mí y que quizás en algunas ocasiones yo estaba indispuesta para tocar en la iglesia por las discusiones que habían habido entre los mismos músicos, eh, bueno, por tantas cosas, ¿verdad? Que también uno miraba. Entonces, yo digo, uno puede servir al Señor, Cristian, perfectamente, pero no puede mezclar. Y yo sí me he dado cuenta como que Dios no soporta las mezclas, ¿verdad? Eh, Uno dice, Señor, ayúdame para poder ser luz, para poder mantener mi testimonio y para poder seguir adelante. Si usted se mantiene así, yo pienso que Dios lo honra, pero también si usted sabe que el lugar donde está contaminado demasiado y que incluso usted ya está siendo arrastrado, al igual que ellos, a bromas, a pláticas que no son adecuadas, entonces ahí sí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema y es un problema bastante grave porque el Señor, como le digo, Dios no soporta las mezclas. O le servimos o no le servimos. O sea, Él es así. Como es un Dios celoso, ¿verdad? Es como, bueno, o me sirves o entonces mejor no. Me encanta. Bueno, Gaby, antes de despedirnos y de dar el espacio, quiero leer los comentarios que nos han dejado las personas que han estado pendientes de la transmisión. Luis Urrego dice saludos, hermano. Gretel Calderón, Dios te bendiga, Gaby, te amamos. Luis Urrego también nos dice saludos a la hermana Gaby de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ana Raquel Mejía también ahí mencionas que está en la transmisión. Lorena Coto dice bendiciones. Edith Hernández dice Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas. Dios les bendiga, hermano. Freddy Zelaya dice Dios le bendiga, hermana Gaby. Saludos al hermano Nilsson. Jessica Colindres dice Dios les bendiga. Qué bendición escuchar a mi bella hermana y gran amiga Gabriela Casco. Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Maúl Cartagena dice, Dios te bendiga, Gabriela Casco. Karen Casco manda ahí una carita con un corazoncito. Gaby, la hermana, ¿no? Ve, Karen, la hermana de Gaby. Elizabeth Quiroz también nos reporta ahí su transmisión. Delmi Flores de Reyes dice, Dios les bendiga, es de mucha bendición ver y escuchar a mi hermana y amiga Gabriela. Ana Lagos de Cascos dice, bella Gaby, qué bueno verla compartiendo su testimonio. Lorena Coto, un placer verla, hermana Gaby, bendiciones. Karen Casco nos vuelve a decir, bella mi hermanita. Gloria Jacqueline Casco dice, eso prima, excelente entrevista, saludos desde Choluteca, abrazos prima. Senia Yulisa nos dice, Dios te bendiga Cristian y Gaby, saludos y abrazos a mi hermosa Gabriela. Te quiero mucho y siempre te recuerdo con mucho cariño, siempre recuerdo a mi hermana Berta detrás de ti para que estudiara violín. Eh, Es de, cierto. Delmi Mendoza nos dice, Dios le bendiga Gaby, saludos. Y Alexander Calderón dice, saludos querida Gaby, hermoso testimonio. El Señor siempre sabe qué es lo mejor para sus hijos e hijas. Bendiciones, amén. Y bueno, eso ha sido alguno de los comentarios que nos ha dejado las personas que nos han estado acompañando durante esta entrevista. Creo que no se me olvida ninguno. Dilia Zelaya también ahí manda que está en la transmisión. Y bueno, Gaby, al comienzo yo decía que Dios sabe cuáles son sus planes. Eh, a ver, ¿me escucha Gaby? Estoy teniendo, vamos a ver, problemas con el internet. Y bueno, para seguir con la transmisión al comienzo y para darle un poquito de chance a Gaby, quizás tiene problemas ahí con el internet. Al comienzo yo mencionaba que, que era en el tiempo perfecto del Señor
porque con Gaby habíamos calendarizado esta entrevista para la primera semana de julio, pero bueno, no fue así, no fue así el plan de Dios. El plan de Dios eh, fue que fuera hasta este momento, un mes después, ¿no? Y eh, creo que ha sido de bendición que mi hermana Gaby haya compartido su testimonio y cómo el Señor ha lidiado en su vida, cómo el Señor la ha acompañado. Y si algo me gustaría rescatar de lo que mencionaba Gaby, era saber descansar en la voluntad perfecta del Señor. Y bueno, de alguna u otra forma también saber pedirle al Señor bien, porque a veces le pedimos para nuestra vanagloria y debe ser para la vanagloria de Él como nuestro único y Señor Jesucristo. Y leo el último comentario de Jairo Casco que dice: saludos prima, que el Señor te siga bendiciendo en gran manera para el servicio, para el servicio del Señor. Saludos a Nilsson. Y bueno, creo que Gaby tuvo algún problema con el internet, pero gracias a Dios habíamos finalizado con la entrevista. Y bueno, para mí, para Nueva Testigos, ha sido un placer poder traer la entrevista y cómo el Señor Jesucristo ha estado acompañando a mi hermana Gabriela Casco. Y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite, será hasta el domingo, si es la voluntad de Él. Recuerden, el domingo vamos a tener a la última pareja del especial de matrimonios, y será la última pareja. Y luego el próximo domingo vamos a traer a todas las parejas y traer una retroalimentación de todo este especial de matrimonios que hemos traído durante los domingos de julio y bueno, durante esta primera semana de julio que vamos a traer. Y yo me despido, como les dije, para nosotros siempre es un placer traer estos testimonios donde Jesús es el protagonista, perdón. Y bueno, cuídense, Dios les bendiga y que sea hasta la próxima si el Señor Jesucristo lo permite. Nos vemos.